escuchándonos. Así que pues bienvenidos a todos a esta primera sesión de diálogos corporativos para el 2022. El día de hoy vamos a hablar acerca de posibles escenarios en la desincorporación de Banamex. Como saben, hace un par de semanas la matriz norteamericana de Banamex pues anunció su salida parcial de México y esta noticia pues tomó por sorpresa los mercados y llamó la atención en primer lugar pues, por el tamaño de Banamex, tercer banco en México por activos, y por otro lado también por el potencial de concentración que se pudiera generar como consecuencia de esta transacción. En México existen únicamente 50 instituciones bancarias y 10 de estas concentran el 83.2% de los activos totales del sistema bancario. En fin, para hablar de todos estos temas, pues hemos reunido el día de hoy un panel verdaderamente de lujo, integrado por el doctor Everardo Elizondo, el licenciado Luis Gerardo Martínez y el doctor Rodrigo Morales. Me permito presentarlos brevemente a continuación. El doctor Everardo es licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León, cuenta con una maestría por la Universidad de Wisconsin, fue subgobernador del Banco de México de 1998 a 2008 y fue miembro también de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Al presente, el doctor Everardo es miembro de diversos consejos de administración, entre los cuales destacan el de Cemex, Gruma, Racini, Banorte, Autlán, entre otros. Además, el doctor Everardo es profesor de macroeconomía en la EGADE Business School y de economía en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2020 fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, doctor Everardo, por acompañarnos esta noche. El licenciado Luis Gerardo es abogado por la Universidad de Monterrey y cuenta con una trayectoria sumamente destacada, habiéndose desempeñado como director jurídico corporativo de Banorte, director ejecutivo fiduciario de esa misma institución y desde el 2011 a la fecha como socio fundador de SEM Abogados. Licenciado Luis Gerardo, muchas gracias por acompañarnos también. Y por último, el doctor Rodrigo Morales es economista especializado en política de competencia. Ha servido como consultor y experto en materia de competencia para distintas empresas y organismos públicos. Es director del programa de la Maestría en Derecho de los Negocios y profesor de Política de Competencia y Análisis Económico de nuestra facultad. Fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia de 2005 a 2013. Fue jefe de la Unidad de Gabinete Económico en la Oficina de la Presidencia de la República de 2000 a 2005. Y cursó sus estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey, su maestría en Duke University y el programa de doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Antes de continuar, quisiera recordarles a todos que pueden plantear sus preguntas en cualquier momento utilizando la herramienta de preguntas y respuestas que aparece en su barra de Zoom y las contestaremos pues al final de la exposición que tenemos preparada el día de hoy para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y ahora sí le cedo la palabra al foro. Me parece, Luis Gerardo, que comenzarías con una breve explicación de los hechos y posteriormente el doctor Everardo continuará con una exposición. Sí, muchas gracias. Entiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha indicado ahora que hay que distinguir entre información y opinión. Y entonces yo lo que tengo para ustedes es, a manera de una, no sé, introducción que me pareció que podría ser de utilidad al tema, es un grupo de datos con los que los voy a aburrir por unos minutos y luego unas cuantas opiniones, pero distinguiendo claramente entre lo que es duro, por así decirlo, que son datos de la Comisión Nacional Bancaria y de otras fuentes, Banco de México, y lo que son los puntos de vista personales. Entonces empiezo con los datos duros en un listado muy rápido que en lo que no voy a profundizar, sino simplemente lo voy a mencionar, ¿no? Banamex es una institución que ocupa en términos de cartera vigente el cuarto lugar en el sistema y tiene
más o menos el 10% del total, 10, 12% dependiendo del año, con tendencia descendente la participación. Los ingresos también han disminuido a lo largo de los 3 o 4 años más recientes. En crédito a las empresas dentro de esa cartera vigente, tiene también el cuarto lugar, también con tendencia a la baja, aunque si se desglosa la cartera entre moneda nacional y moneda extranjera, es interesante notar que en moneda extranjera tiene el segundo lugar después de BBVA. En la cartera de pymes tiene el cuarto sitio, también después de BBVA, Santander y Banorte. Ese es el cuadro de honor, por así decirlo, en términos de tamaño de la banca, que son BBVA, Santander, Banorte, el segundo y tercer lugar ahí está Cambiante, y el cuarto lugar Banamex. En la cartera de pymes tiene un cuarto sitio también, como dije, con participación curiosamente muy similar a la de Banregio, el banco aquí de Monterrey, o uno de los bancos de Monterrey. En la cartera hipotecaria tiene también un cuarto sitio, también con tendencia a la baja. Y perdón que insista en lo de tendencia a la baja, porque creo que es importante enfatizar eso en términos después de por qué pasó lo que pasó. Vaya, por qué ocurrió lo del anuncio, ¿no? En contraste, si uno examina la cartera de consumo, tiene un segundo lugar, solo después de BBVA y con tendencia al alza y con una 16% de participación. El punto fuerte es la tarjeta de crédito. Tiene otra vez el segundo lugar después de BBVA. Tiene 25% de participación en el mercado. Y esa participación es entre estable y creciente dependiendo del periodo que uno quiera analizar. Y así por el estilo en crédito de nómina. El crédito de nómina tiene el tercer sitio después de BBVA y de Banorte y 18% de participación. Y en créditos personales tiene el segundo lugar después de BBVA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cartera vigente tiene esas dos grandes componentes. Uno en donde le dan su participación a la baja y el de consumo en donde va la participación estable o al alza, ¿no? Y algo muy interesante que tiene también que ver mucho con lo que creo, con lo que ha venido sucediendo, y es que Banamex tiene el costo de fondeo más bajo del sistema. Y la explicación es que tiene una proporción muy importante de su captación a la vista, lo que tiene un costo de intereses de cero. Tiene un costo de administración, pero no tiene un costo de intereses. En total, en el valor total de los depósitos a la vista es apenas el segundo después de los de BBVA, que es el primer banco del sistema. En depósitos a plazo no anda más que en el sitio que en general ocupa los otros renglones, que es el cuarto. En el margen financiero, que es intereses cobrados menos intereses pagados, anda en segundo o tercer lugar, pero también en parte explicado por el hecho de que su costo de fondeo, como ya expliqué, es muy bajo, ¿no? Un punto más, la rentabilidad. ¿Cómo anda en rentabilidad? En el ROE, o sea, rendimiento sobre capital, on equity, es 10%. Cuando el rendimiento sobre el capital de BBVA y de otros bancos es 20%, 16%, 15%. Creo que el promedio entre los bancos, eso lo estoy hablando de memoria, el promedio del sistema bancario debe ser como 15%. De verdad que el rendimiento sobre equity de Banamex es muy bajo. En ROA, en rendimiento sobre activos, el número también es relativamente bajo por comparación con el sistema. Y otra vez en esto está entre cuarto lugar, tercer lugar, dependiendo del año de la medición. Y en total, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cartera vigente de Banamex que es aproximadamente la mitad, es menos de la mitad de hecho, de la cartera vigente de BBVA. O sea, estamos hablando de una diferencia que no es de grado, es de clase. BBVA es un banco muchísimo más grande que Banamex. Bueno, esos son los datos que yo pensé que podía ensamblar así con cierta prisa para contextualizar
el asunto. Ahora, las opiniones, y con eso ya me callo, ¿no? Como ustedes saben, no sé si todos en el auditorio, pero ciertamente los distinguidos panelistas, esto se trata de un movimiento estratégico a nivel mundial. No es privativo de México. En América Latina, por ejemplo, Citi vendió la banca de menudeo. La banca de menudeo se la vendió a la holding de Itaú en Brasil. Y hizo lo mismo en Argentina. Y curiosamente el comprador fue Santander, Santander Río. Y el anuncio lo hizo con, si me acuerdo yo de los datos que chequé después, con un día de diferencia. Pero ya tenía el comprador identificado plenamente, ¿no? En Asia, el año pasado apenas Citi vendió la banca del menudeo a una holding que se llama United Bank, United Overseas Bank. Incluyó cuando menos, y también de memoria, Malasia, Indonesia, Vietnam y no sé si Filipinas, ¿no? Pero el grueso de la operación en Asia se dispuso de ella. De lo demás, no tengo mucho que decir, ¿no? Me da la impresión, por ejemplo, de que esta discusión sobre la nacionalidad de los propietarios es interesante y es emotiva quizás incluso. Pero el rasero que debía normar esta decisión es la eficiencia. O satisface o no satisface la necesidad de los clientes. O hace bien su papel de intermediario financiero o no lo hace. O opera bien en el esquema de ahorro e inversión o no lo hace. Y eso es todo. Lo que debería ser el núcleo de la decisión tiene más bien que ver con la capacidad operativa del banco. Eso es todo. Ahora, ¿qué más? En reacciones negativas, y me adelanto, yo creo que aquí algunas de las preguntas que probablemente vamos a tener, me preocupan, ¿no? Esas relaciones. Esto es ya en el terreno puramente de las opiniones. Me preocupa, por ejemplo, que le preocupe a alguien la idea de que hay que cuidar el patrimonio cultural de Banamex, comprándolo o expropiándolo por parte del gobierno. Eso yo creo que sería un error, ¿no? El banco, perdón, el gobierno tiene muchos bienes en su poder que la verdad es que no tengo la impresión de que los cuide muy bien, ¿no? Agregarle otras cosas ahí que ha estado perfectamente bien cuidadas en el sector privado, no me parecería el más apropiado los movimientos. ¿Qué más? Me preocupa la resurgencia del tema de Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Que otra vez hay que revivir la discusión de si Fobaproa rescató a los banqueros o rescató, como yo creo que lo hizo, a los depositantes. Los depositantes fueron los que no, a final de cuentas, no perdieron, no los banqueros. Pero esa es una historia que curiosamente es políticamente muy volátil y muy útil para la opinión generalizada, pero que no es relevante en la toma de decisiones esta, ¿no? Y menos todavía esta idea que surgió ahí en determinado momento de que ahora que está en venta Banamex, pues había que integrarlo al Banco de Bienestar, ¿no? El Banco de Bienestar tiene una cartera vencida que es como un índice de cartera vencida que si la última vez que lo vi era 6 veces el índice de cartera vencida de la banca, ¿no? Eso no indica mucha eficiencia, más bien indica politización de las decisiones y no. En fin, esa habría que. Y finalmente, pero esto, ahora sí, finalmente, ¿no? En términos del tema que pues es competencia de Rodrigo, yo nomás le voy a dejar a Rodrigo y a Luis Gerardo algunos números que encontré por ahí, ¿no? Si uno examina la concentración de los 3 bancos más importantes en distintos sistemas bancarios, van a encontrar cosas como esta. En Canadá el 60%, en Estados Unidos solo el 39%, en Suiza el 71%, en Alemania el 70%, y el promedio mundial es 65%. En México los 3 bancos principales tienen 50%. De manera que parece ser que la concentración es una característica normal de la banca. Y no sé
otra vez si el tema es concentración de por sí o más bien ineficiencias y distorsiones de mercado que esa concentración puede producir, ¿no? Pero bueno, pues eso es el tema para los expertos como Rodrigo y como Luis Gerardo, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Yo hasta aquí llego y perdón si me tardé, creo que no, creo que hice un uso relativamente económico del tiempo, pero eso se los dejo a juicio de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Me gustaría ahora plantearle a Luis Gerardo una pregunta, y es ¿en qué consistió exactamente el anuncio, ¿no? ¿De qué negocios pretende salir el banco norteamericano? ¿Qué negocios va a conservar? Y desde un punto de vista legal y regulatorio, ¿no? ¿Qué alternativas existen para desprenderse de estos negocios, ¿no? Y por cierto, doctor Rodrigo, doctor Alvarado, si quisieran complementar la respuesta, ustedes también, por favor, siéntanse con toda la confianza. Los economistas siempre opinamos, aunque no necesariamente sepamos de la materia. Entonces, seguramente lo vamos a hacer. Básicamente, ya Gerardo dio prácticamente un resumen general, pero bueno, pues vamos a platicar algunos hechos, así como una exposición genérica de esto, y poner en contexto todos estos conocimientos que ya se virtieron en estos 20, 25 minutos de la plática. Decir básicamente que el día 11 de enero Citigroup dijo, nos avisa o avisa al público en general que decide salirse de algo que ellos llaman banca de consumo y banca empresarial, que entre banqueros es conocido, aunque reconozco que no todo el foro tiene identificado qué es esto. También manifiestan un tema interesante, que es que van a seguir en México con clientes institucionales y que mantienen la licencia bancaria local. El tema que va a ser muy interesante luego para ver las alternativas, porque hasta donde yo sé, y aquí a lo mejor alguno de ustedes sabe mejor que yo de esto, pero yo estuve revisando en la página de la bancaria y el grupo de Banamex solo tiene una autorización para operar como banco. Entonces ahí se va a presentar un tema interesante, que van a tener que obtener otra licencia o ver cómo van a operar este proceso de salida de los negocios. Como bien decía el doctor Elizondo, pues bueno, esto ellos mismos dicen que es consistente con las salidas en banca de consumo de Asia y Europa, ellos mismos lo expresan, y dicen que puede realizarse, y aquí nos da una clave para los que nos gusta especular de cómo lo van a hacer, se puede incluir la venta o una operación de mercado de valores, y así lo dejan. Y dice, bueno, evidentemente respetando las autoridades de Estados Unidos y de México, y al final, pues hacen el disclaimer, dice, bueno, todo esto son declaraciones prospectivas, porque si cambia cualquier escenario o si nos rajamos, pues esto no vale. Entonces, ese es básicamente el resumen de este aviso sin comprador, nomás se la avientan y dicen, ya nos vamos. Al día siguiente, la Secretaría de Hacienda, pues lo que dice es, pues bueno, pues se va a Citi en esta parte del negocio, en la parte de banca minorista, y ahí nos da otra definición, y empresarial, pero ya sabíamos, esto nos lo avisaron oportunamente, y la decisión de Citigroup no es porque afecte la confianza en México, sino por una decisión estratégica de Citigroup. Ya nos lo avisaron, va a mantener actividades de banca corporativa mayorista. Esa es otra cosa que dicen que les dijo Jane Fraser, que es la que vino a avisar a la Secretaría de Hacienda. Y finalmente, pues bueno, reserva diciendo, pues bueno, pues hay muchos retos en materia de autorizaciones y de regulaciones que habrá que revisar. Principalmente, y pues bueno, pues aquí otra vez volvemos a preparar el tema de Rodrigo, hay un tema fundamentalmente el tema de concentración. Y para cerrar así con sazón, pues bueno, el 13 de enero, pues es la primera vez que nos recibe o avisa o platica el presidente en sus diálogos
mañaneros y avisa, pues me gustaría ver a Banamex en manos de mexicanos. Mencionó algunos posibles compradores, como es el caso de Banorte, Inbursa, Banco Azteca y una persona que no tiene autorización para operar como banco, un empresario de Monterrey, encabezado al menos por una persona de Monterrey. Fueron así los que mencionó en esa mañanera. Y también dijo que, sin embargo, si hay instituciones extranjeras interesadas, pues no se opondrá, pero que él prefiere las mexicanas porque de esa manera pues las ganancias se quedan en México y no se van al extranjero. Esa es la manifestación. Esos son hechos. Ahora, un poco especulando qué pudiera incluir esta venta, porque aquí los abogados somos medios ignorantes también del tema, y en beneficio un poco de los que no sabemos de banca y de los alumnos de licenciatura que están aquí viéndolo, pues nada más ver cómo opera un banco. Y un banco básicamente lo que hace es hacer intermediación financiera. Es decir, recibe de inversionistas o ahorradores depósitos, recibe dinero a cambio de un interés, y ese dinero que recibe junto con el capital que tiene fundacional, pues bueno, otorga créditos. La diferencia entre lo que paga de intereses de los depósitos y lo que cobra de los intereses de los créditos, ese margen financiero, ese es el core del banco, ¿no? A los depósitos se le llama captación y a los créditos es colocación. Ese es un poco, y perdón que pido disculpas porque a lo mejor empezó muy elevada la plática y ahorita, pues bueno, nomás entendernos en qué contextos estamos. Ahora, la banca tiende a segmentar los mercados. Entonces, importante ubicar cómo está segmentados los mercados. Empezando en la parte de crédito, empiezo por la parte de abajo hacia arriba, por personas físicas, consumo. El doctor Elizondo hablaba de pago de nóminas, por ejemplo, hablaba de tarjetas de crédito, hablaba de créditos hipotecarios. Eso, pues, es las personas físicas como nosotros, que operamos en la banca, que vamos a la sucursal, ese tipo de... eso es lo que ellos llaman banca de consumo. También están las pymes, que son pequeñas empresas, y luego un segmento más arriba de empresas que son el sector empresarial, y luego de ahí están gobiernos, luego hay personas de muy altos ingresos que ya invierten en diferentes jurisdicciones, y está la banca corporativa, que son grandes conglomerados. Dentro de Banamex también yo ubiqué al menos una casa de bolsa, una Afore y una aseguradora, que no son banco, pero son negocios que están flotando alrededor. Sí, yo aquí abro al foro, pero yo lo que creo que está pensando desincorporar de Banamex es, pues evidentemente las personas físicas, lo dijeron claramente, las pymes y empresarial, porque ya lo dijeron, y los negocios relacionados con esto, que son las Afores, pues que también son masivos y de alguna manera de atención personalizada y de sucursales, y la aseguradora, que estaba ligada con los créditos hipotecarios y a lo mejor con los seguros que dan para las tarjetas de crédito y pagar estas tarjetas de crédito. Entonces, por ahí, esos círculos en la parte de colocación y en la parte de otros negocios es donde creo que van a pensar en la salida de Banamex. Ahora, por el otro lado, por el lado de la captación, por el lado de las chequeras, por el lado de las inversiones que van a hacer a las sucursales, pues aquí se presenta una duda, porque pues sí, las sucursales físicas, pues entendemos que junto con la banca de consumo van a salir del banco, pero bueno, ahí ¿cómo van a operar? O sea, ¿qué va a pasar con las chequeras? ¿Qué va a pasar con, o sea, ¿a poco se van a quedar sin chequeras? Y los créditos de corporativo, pues ¿cómo van a operar? A lo mejor van a tener que abrir chequeras virtuales o buscar ahí un intermedio. Además, bien lo apuntaba Everardo, pues bueno, la captación más barata del sistema pues es Banamex, y es aparentemente lo que están vendiendo. Entonces, ese es un poco lo que se está vendiendo por Banamex. Y esto pues es un poco plantear los hechos
de cómo está, y aquí abro el foro para el tema de pues, la oportunidad del aviso, uno, y dos, pues cómo le están haciendo con la captación, ¿no? Son un par de dudas que yo quisiera, pues a lo mejor que nos ilustraran los maestros economistas aquí presentes. Sí, creo que el tema o sea, cómo se va a sustituir, ¿no? Esa captación de recursos y qué efecto pudiera tener eso en el costo de fondeo de Citi yendo hacia adelante, ¿no? Creo que esa es una pregunta importante. No sé, por ahí Rodrigo o doctor Lizondo, si tuvieran alguna opinión al respecto. Pues ahí yo le pasaría la pregunta a Everardo, porque ya anotaba algunos rasgos que creo que son interesantes en términos del bajo costo de captación de Banamex. Es decir, si uno viera Banamex exclusivamente, a Citibanamex, exclusivamente en su operación en México, uno diría, bueno, tiene una ventaja competitiva en costo de captación, de fondeo, etcétera. Está renunciando a su principal ventaja. Entonces, Everardo ya nos dio el contexto de la estrategia internacional, pero parecería que efectivamente al partir el banco y separar el negocio masivo, pudiera perder competitividad, pero como es una pregunta difícil, se la dejo a Everardo. Perdón, me distraje ahí, Rodrigo. ¿Cuál era el problema? Sí, o sea, lo que decía es, como tú señalaste hace un momento, una ventaja competitiva de Banamex es el bajo costo de fondeo. Uno de los muchos aspectos que llama la atención de esta operación es precisamente que parecería que Citibanamex está renunciando a esa ventaja competitiva. Va en línea con la estrategia global, que es muy sistemática, pero parecería que va a tener un costo particular en el caso mexicano, porque la entidad que quede de Citi, obviamente no va a tener ya ese costo de fondeo tan bajo. No sé, en tu experiencia en la banca, si esto haga sentido. Mira, yo creo que a nivel internacional lo que está pasando, que Luis Gerardo lo señaló, es que no es de ayer, sino de hace un buen número de años ya, que Citi se ha venido achicando a nivel global. Y obviamente este cambio de estrategia del que la oferta de venta en México es parte, es una consecuencia de la insatisfacción seguramente de los accionistas y de la propia dirección sobre la trayectoria que había traído el banco a nivel internacional. Y en consecuencia, pues están cambiando de modelo de negocio, ¿no? Y entonces pensando que recuperar dinamismo y rentabilidad a nivel internacional y participación con respecto a los otros grandes del sistema, en particular con JP Morgan, que es el principal de todos ellos, necesitaba o convenía tener esta nueva variante, ¿no? Y entonces salirse del negocio de menudeo y concentrarse en las otras cosas, ¿no? Creo que esa es la explicación, pero la verdad no lo sé. No he seguido la trayectoria de Citi lo suficientemente en detalle como para llegar a esa conjetura en la que acabo ahorita de exponer. Pero pues coincide con el hecho de que se estén saliendo de los otros mercados. Y por eso insistí yo o comenté de paso que me parece que lo de México pues es simplemente una instancia más de un proceso que es mucho más amplio. Los números que yo sé son números parciales porque los referí todos a la cartera vigente. Hay otras maneras de medir el banco, pero esa me pareció que era relativamente sencilla de entender. Y ahí
está muy claro lo que ha venido pasando, creo yo, entre la cartera vigente del segmento que grande, por así decirlo, y la cartera vigente donde son muy importantes el banco. Y ese es precisamente el que van a vender, porque es obviamente pues, el que ofrece más oportunidades para el que quiera comprar, ¿no? Pero no le va a pasar nada. Digo, la aclaración que hizo Banamex es absolutamente pertinente. Es decir, el hecho de que cambie de propietario no tiene ninguna significación para el depositante, ¿no? El depositante va a seguir teniendo sus operaciones con el banco autorizado. Si se va a llamar Banamex o Banamex 1, 2 o quién sabe qué nombre le va a poner el comprador cuando ocurra la venta, pues eso no es muy relevante creo yo, para el usuario de los servicios bancarios para empezar, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Esa es una conjetura. Yo creo que es razonable suponer que no van a tener ninguna consecuencia. Ahora, el tema de la concentración, pues es decir, la verdad no quisiera yo abundar sobre él porque no lo conozco suficiente, ¿no? Pero esa parte que mencionó Luis Gerardo con respecto a otro elemento de Banamex, pues es la Afore, ¿no? La Afore, si me acuerdo bien, debe ser la segunda o tercera del sistema. Y eso es importante también. That's it. Y una cosa que llamó la atención fue también la forma del aviso, ¿no? El no traer ya al comprador medio casado, como que arrancó el caballo antes del toque de salida, ¿no? A lo mejor esto les afecta desde el punto de vista de mercado. Bueno, asumiendo que van ya disminuyendo en algunas carteras de esto, pues así como que voy a salir a vender, pues bueno, eso hasta salida de algunos clientes o pirateo de personal que esté dedicado a eso, que se siente inseguro, sobre todo porque este es un proceso que va a tardar tiempo. Yo creo que esto no se va a culminar. Si empieza en primavera, si bien dijeron que empezaba en primavera, pues no acaba este año, yo creo. Entonces, como que el avisar desde tan prematuramente, yo no sé qué opine, pero a mí se me hizo hasta peligroso, me llamó mal la atención. ¿Por qué avisar con tanta anticipación? Efectivamente, digamos, fue un anuncio totalmente inusitado. Generalmente, una empresa cuando decide desincorporar cierto negocio, lo hace cuando ya hubo un procedimiento de due diligence, cuando hay un acuerdo preliminar sujeto a las aprobaciones regulatorias, pero digamos, ya pasaste por meses de estudio y van a seguir todavía meses adicionales para lograr las aprobaciones regulatorias. La de competencia, forzosamente, y dependiendo de la industria, posiblemente otro tipo de aprobaciones regulatorias. Entonces, sí, ese fue un punto que llamó la atención. Ahora, sobre lo que mencionaba Everardo, que también creo que dio datos interesantes, quizá en contra de la percepción pública, el mercado bancario no es de los mercados más concentrados en México. Vemos pues, efectivamente a bancos muy grandes como BBVA, Banorte, Santander, el propio Citibanamex, etcétera. Pero si medimos la concentración en otros mercados, encontramos una concentración más elevada. De todos modos, la Comisión Federal de Competencia le ha dado mucha importancia a la existencia de mercados bancarios competitivos. Ha realizado varios estudios a lo largo de los últimos 8 años, y seguramente quien sea el comprador se va a hacer un estudio, un escrutinio muy detallado de los posibles efectos en términos de competencia. Si usáramos la medida tradicional que usan las autoridades de competencia, que
tiene un nombre espantoso, el índice de Herfindahl-Hirschman, que es una pareja de economistas que llegaron a esta medida de concentración. La operación muy probablemente no rebase los umbrales que la comisión determina como riesgosos. A pesar de ello, yo creo que aquí va a aplicar estándares más rigurosos. Si el banco número 2 o el número 3 en tamaño, y aquí estoy hablando de la cartera de crédito total, que no va a ser la dimensión como lo va a estudiar la Comisión de Competencia. La Comisión de Competencia lo que va a hacer es ver cuáles son los mercados específicos que usa el usuario. Y ya los adelantaba Luis Gerardo, es decir, un mercado es el hipotecario. Yo no financio la construcción de mi casa con mi tarjeta de crédito. A lo mejor otras personas sí, pero la mayoría de la gente requiere un crédito hipotecario para construir su casa. Una empresa requiere otro tipo de créditos totalmente distinto y no lo puede sustituir con créditos distintos. Entonces va a empezar a definir los diferentes mercados, pero en general, como ya nos lo hizo ver Everardo, en general más o menos el horizonte es similar. Bancomer con alrededor de un cuarto del mercado, un 25%, o otros dos bancos con alrededor del 15%, 13, 14%, y Banamex a lo mejor con un 10%. Si el número 2 o el número 3 compraran la operación de Banamex, tendrías a dos bancos con el 50% de los mercados. Vamos a, digamos, no entrar a los mercados específicos. Creo que eso le preocuparía a la Comisión de Competencia, a pesar de que nuevamente, de acuerdo con sus umbrales generales en otros mercados, podría no ser motivo de preocupación en términos del resto de los competidores que se mantendrían independientes. Pero yo creo que si el banco 2 o el 3 están pensando en adquirir Banamex, tienen que obviamente sopesar un posible riesgo de una objeción de la Comisión de Competencia. Tienen que hacer un caso muy sólido de por qué se van a mantener las condiciones de competencia en los diferentes mercados. Ahora, el criterio de las autoridades de competencia es el criterio que ya señaló Everardo, es decir, es irrelevante si vienen japoneses, coreanos, mientras sean del sur, brasileños, etc. O sea, lo relevante es el bienestar del usuario. Y el bienestar del usuario se va a mantener mientras no haya un deterioro en las condiciones de competencia. En ese sentido, nuevamente, la autoridad de competencia tendrá que hacer un escrutinio. Los primeros bancos participantes en términos de concentración, si quieren tirarle a esta operación, tienen que evaluar un posible riesgo. Por otro lado, hay bancos aparentemente pequeños, pero que tienen una alta participación en ciertos nichos de mercado. Por ejemplo, Banco Azteca, que si lo vemos en el total tiene una participación marginal, pero en crédito personal tiene el 25% del mercado. Nada más por insidia mencionaría que en el 2018 tenía alrededor del 18% del mercado, 19% del mercado, en crédito personal.
súbitamente tuvo un crecimiento muy fuerte en crédito personal. No estoy en posición para concluir que este incremento se haya debido al otorgamiento, digamos, de la concesión para operar 5 millones de tarjetas de beneficiarios de programas sociales. Pero yo pensaría que pues algunos de los beneficiarios de estos programas sociales pues aprovecharon para comprar a crédito en Electra. Pero bueno, el punto es, incluso bancos pequeños o aparentemente pequeños van a tener que estar preparados para enfrentar un escrutinio muy estricto. De hecho, en contra de lo que señala el presidente, el escenario más sencillo sería que viniera un banco extranjero que no tiene operaciones en el país, o bien empresarios mexicanos que no participan en la banca, y que entraran. Ahí simplemente lo que tendría sería una sustitución de agente económico. Ahora, Miguel Ferriz hacía una pregunta que es relevante, que tiene que ver un poco con, y aquí ya voy a empezar a elucubrar en temas que no me corresponden, pero tenemos una especie de presidencia desbordada, una presidencia que parece querer resolver todos aquellos asuntos que no le competen, mientras no resuelven los asuntos que sí le competen. Hace un par de días, me parece, Oceanografía, que fue una empresa que entró en quiebra y que tenía un crédito muy importante de Banamex, que obviamente le causó un quebranto a Banamex, solicitó una suspensión para que no se realizara la venta. El juez otorgó la suspensión, pero requirió un depósito de 200, me parece, 70 millones de dólares, o una garantía de 270 millones de dólares para que la suspensión se mantenga. No sé si Oceanografía pueda aportar esa cantidad. No sé si tenga algo que ver esto con la pregunta que planteaba Luis Gerardo, es decir, quizá el anuncio fue que salgan los problemas que tengan que salir y luego se disipen. Y por último, creo que también fue imprudente de parte del presidente de la República interesado en comprar el banco. O sea, te da la impresión de que estamos en un capitalismo de cuates, donde el gobierno le da un empujón a unos y a otros pues no tenemos esa misma plataforma. Pero bueno, con eso ya excedí tanto el tiempo como la prudencia en todo lo que he dicho. Gracias, Rodrigo. Quisiera preguntar un poco, dando seguimiento a los temas que acabas de mencionar. La Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México, como reguladores sectoriales y responsables del sistema financiero, también habrían que revisar la operación. ¿Y qué factores deben de considerar ahí a fin de otorgar el visto bueno a la operación? ¿Y de qué forma pudieran pues, influir en los distintos escenarios que pudieran desenvolverse en los próximos meses y años? Pues ahí los factores son básicamente solvencia, garantizar la solvencia del sistema bancario, cualquiera que sea el comprador, y no sé si el historial de conducta sea un aspecto relevante, porque eso pudiera ser problemático para algunos. Pero esos temas creo que tanto Luis Gerardo como Everardo tienen más conocimiento que yo. Yo sí, si me permiten,
yo creo que para contestarla tendremos que entrar al tema especulativo de cómo van a vender, porque esa parte empieza a complicarse, es como una trama que se complica, porque, pues bueno, yo estuve pensándole ahí alternativas de ventas, y pues esto, los abogados corporativos, los que se dedican a lo que los gringos le dicen M&A, que es ventas y compras de empresas, pues dicen, pues bueno, pues compra activos o acciones. Pero bueno, en un tema tan regulado se hace complicado. Y además, recordemos que Citi dice que va a mantener operaciones con licencia bancaria local. Entonces, pues bueno, yo hasta donde estoy partiendo de la premisa de que él no tiene dos bancos, entonces ahí entramos a una dimensión de si vende Banamex y luego ellos abren otra y transfieren su cartera, que se quedan, o si se quedan ellos con Banamex, con la cartera que les interesa, y venden el resto. Entonces ya de ahí hay un tema, ¿no? Pero van a tener que crear otro vehículo autorizado en México, y esa autorización pues es prácticamente tener estructura y planes y consejo y directores y todo aprobado. Pero yo te diría, este es más o menos lo que se me ocurre para el banco. La Afore pues puede venderse tal cual, y ahí pues no es solo, no sé qué tanto influye, Everardo nos podrá decir mejor, el Banco de México, pero pues la CONSAR estará metida, y la aseguradora, pues la Comisión Nacional de Seguros y Hacienda estarán metidos sin duda alguna. Pero en este caso, pues a mí lo que se me ocurre del banco, pues bueno, pues vendo acciones, y esto lo puedo hacer, ellos mismos dijeron que en bolsa, o puede ser privada, y luego, pues bueno, si se lo vende un banco existente, pues está más fácil, porque ya tienen una franquicia y ya están autorizados para esto. Se requiere una cierta línea de autorizaciones. Estoy hablando solo de bancaria y Banco de México. Todas las autorizaciones que da la bancaria tienen que tener la opinión de Banco de México, eso es importante, o casi todas. Y si son extranjeros tendrán que cumplir otros requisitos adicionales, si el banco ya está operando en México, no, porque si no está operando tendrá que acreditarse también aquí. Si es un inversionista que va a comprar y no tiene banco, pues bueno, hay que recordar que las adquisiciones de mayores al 5% de los bancos requieren autorización expresa de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, alguien que detente el 5% requiere un nivel de autorizaciones, y si es un 20% requiere un nivel más robusto, y ahí el 20% no solo es por persona, sino es por grupo de personas que tengan relaciones o vínculos. Esa es una alternativa. La otra alternativa es pues hacer una venta de activos, es decir, vamos a vender cartera, y vendemos cartera, pues bueno, yo Banamex se lo vendo a ti, Azteca, te vendo la cartera de tarjetas de crédito, o puede ser una bursatilización, y ya nos metemos en temas de la ley de mercado de valores, en donde metemos en un fideicomiso un paquete de cartera y se la vendemos al público inversionista, y ya solo contratamos un administrador de esa cartera, o me quedo con la administración para hacer otro negocio para esto, ¿no? En la parte de los activos, pues ahí vuela. En la parte de venta de captación, pues yo ahí sí la veo difícil. Esa no se ve sencilla en lo absoluto, ¿no? Otra posibilidad que se analizó es que se cinda el banco y viva por un segundo como una entidad no autorizada, y luego se fusione con otro banco. Habrá que ver, los abogados les va a encantar el segundo, que no estuvieron autorizados en operaciones fiduciarias o en operaciones de crédito, o sobre todo de depósito, que implica un delito captar del público inversionista si no estás autorizado como banco para captar. Pero bueno, ese segundo va a ser interesante para discutir en algún momento. O después de cindido, pues permitir o estar preautorizado como banco también la escindida, y vender las acciones ya como dos entidades separadas, ¿no? Y pues bueno, sin duda, pues podemos campechanear todas estas alternativas y vender cartera por un lado y escindir por el otro, o bursatilizar un pedazo. O sea, el abanico se amplía, pero a tu pregunta, Bernardo, en todas ellas requieres autorización
de autoridades financieras sin la menor duda, y pues en muchas de ellas pues también van a estar involucrados, dependiendo de los giros, pues la Comisión Nacional de Seguros o la CONSAR, ¿no? Un comentario. Lourdes Dieck preguntaba si, y esto se vincula a lo que nos presentaba Luis Gerardo, si la Comisión de Competencia podría ordenar o condicionar la venta de Banamex a la desincorporación de ciertos negocios. En principio es una posibilidad, habría que ver nuevamente mercado por mercado. Es posible que la Comisión de Competencia defina, no sé, 6, 8, 10 mercados distintos. Tendría que hacer un estudio en cada uno de ellos. Posiblemente en función del comprador no habría problema en la mayoría de los negocios, pero como se dijo hace un momento, quizá en el negocio de Afores podría haber una concentración excesiva, o en el negocio de créditos personales, qué sé yo. Y sí, digamos, podría haber un escenario en el que te permitan comprar la mayor parte del banco, si es que se diera la venta en paquete, que yo creo que es lo que como vendedor parecería más atractivo en términos del precio que pudieran obtener, pero efectivamente como apuntaba Lourdes, cabe la posibilidad de que se condicione la operación a la desincorporación de cierto negocio. Ahí, digamos, los abogados que lleven la transacción y que argumenten ante la autoridad de competencia, pues van a querer demostrar que en ninguno de los mercados hay problema, y por lo tanto, nuevamente, si se vende como una unidad integrada, no tenga que desincorporar algún negocio a medio camino, ¿no? Pero en principio, teóricamente, podría darse esa posibilidad. Sí. Un comentario, perdón, sobre la presidencia desbordada que se me pasó. No solo el sugerir posibles compradores creo que fue imprudente, pero el día de hoy también el señor presidente de la República, con la generosidad que le caracteriza, se ofreció como intermediario con el Poder Judicial para resolver el problema que plantea Oceanografía. Estoy seguro que los jueces pues, pueden admitir la denuncia de Oceanografía, tramitarla y resolverla sin los buenos oficios de la Presidencia de la República. Creo que en esto, y obviamente no es la única ocasión en la que se ha presentado, la intromisión de actores políticos en decisiones que tienen que ser muy técnicas, es algo que debería preocupar. Gracias, Rodrigo. Tenemos ya un montón de preguntas y si están de acuerdo, me gustaría plantearles algunas de las que pues, tenemos aquí en el panel de preguntas. Y creo que muchas de ellas tienen que ver con la venta fragmentada, ¿no? Ahorita, Rodrigo, mencionabas pues, que quizás sí sea una posibilidad, ¿no? Pues, si la Comisión de Competencia detecta que hay una concentración peligrosa en alguna unidad de negocio, pues pudiera ordenar, ¿no? que se vendan a postores distintos. Pero desde un punto de vista quizás de negocios, desde un punto de vista de la economía, ¿esta venta fragmentada tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Pudiera existir algún jugador que estuviera interesado en adquirir alguna parte del banco, no quizás toda? Y esto se liga con otro grupo de preguntas que también veo aquí, y es ¿cuál sería la afectación, más bien, si vislumbran ustedes una afectación para la economía real de
derivado de esta transacción? Yo no lo sé, ¿no? Yo creo que el sistema bancario mexicano sufrió un retroceso muy importante en una crisis pasada. Precisamente, si me acuerdo bien, sería esto que en el 94. Cuando antes de ese año en particular, 94-95, o esos 2 años en particular, la banca había crecido de una manera previa muy rápida y llegó a representar el crédito concedido por la banca al sector no financiero de la economía a quizás el 40% del PIB, ¿no? Y se redujo significativamente a consecuencia de la crisis. El número más reciente no lo recuerdo, pero probablemente anda en un 30, no lo sé. Estoy especulando, ¿no? No hay ninguna duda de que lo que importa a final de cuentas es que el sistema financiero funcione de manera que contribuya al desarrollo económico en general, ¿no? Y en ese territorio lo que ha venido sucediendo en el pasado reciente es que otros actores que no son estrictamente bancos han estado creciendo de manera muy significativa y tomando parte de las funciones tradicionales de la banca. Esa es, yo creo, la parte fundamental. Un sistema económico moderno debe siempre estar complementado por un sistema bancario, o mejor dicho, un sistema financiero que lo apoye, que lo haga, a final de cuentas, ser más eficaz en la tarea clásica, que es la que mencionó Luis Gerardo, que yo mencioné de paso, que es canalizar los ahorros de los agentes superavitarios, es decir, los que tienen más ingresos que gasto, a los inversionistas, los que tienen más gasto que ingreso. Ese proceso, entre más eficiente se haga, con mayor fuerza apoya a la formación real de capital en la economía y por tanto al crecimiento de la productividad y por tanto al crecimiento de los ingresos y por tanto al crecimiento del bienestar. Esa es la parte fundamental, ¿no? Y en esa yo creo que el ámbito de crecimiento del sistema financiero, no exclusivamente el bancario en México, es todavía muy, muy amplio. Y estas cosas que están sucediendo a nivel internacional y esta parte concreta de la venta potencial de Banamex son parte de un reacomodo institucional, de un cambio en la estructura del sistema financiero que es apenas una pieza más de un rompecabezas muy complicado, ¿no? Pero yo creo que es parte también de algo que, pues a lo que hay que acostumbrarse, ¿no? Estas cosas no tienen ni remotamente la posibilidad de ser estáticas, ¿no? La economía está cambiando con tanta rapidez que el sistema financiero tiene que cambiar con él, ¿no? Y en ese sentido yo no le encuentro tanta motivo de preocupación por el asunto, ¿no? Es decir, obviamente físicamente el banco no se está retirando de México, ¿no? Pues eso se queda, se va a quedar en otras manos la operación, pero de la forma de movimiento de la economía en general, ¿no? Pero bueno, pues esto son opiniones que no las he reflexionado mucho, ¿no? Ahora, una parte de lo que dijo Luis Gerardo pues es absolutamente cierto. Esto no es para pasado mañana, ¿no? Claro. Es una operación muy compleja, probablemente, que va a tardar muchos meses en que los potenciales compradores apenas imaginen cómo lo van a hacer.
Porque lo sorpresivo del anuncio, pues implica que obviamente los adquirientes potenciales, pues no tienen definido un proceso de adquisición. Y tiene tantas aristas como las que mencionó Luis Gerardo y Rodrigo, de parte de las autoridades regulatorias y de parte, no solo la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, sino también de la COFESE, ¿no? Y de la CONSAR y de la Autoridad Regulatoria de los Seguros. Pues es un trabajo verdaderamente muy complicado, ¿no? Eso no se va a resolver mañana, yo creo, ¿no? Pero ya me fui yo por otro camino, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Había una pregunta de Carlos Aldape, Bernardo, que planteaba que por el tamaño de Banamex, por la importancia de Banamex, debería, o sea, habría un argumento en favor de que el grupo que tomara el control de este banco tuviera experiencia en el sector bancario y quizás ser uno de los principales banqueros, y él ofrecía también la lista de nombres donde sigo sin aparecer yo como posible candidato. Ahí es interesante esta posición porque ha habido un cambio de criterio en el derecho de la competencia. Antes se consideraba que, antes me refiero, antes de 2014, además de evaluar la concentración, se consideraba para evaluar una fusión la simetría a la cual conducía esa operación. Y se consideraba, digamos, que si tenías un operador muy grande y la fusión te constituía a un operador de mayor tamaño, aunque no tan grande como el primero, este ente fusionado podría competir más agresivamente con el líder del mercado. Este argumento me parece que es válido en industrias de red, por ejemplo, en telefonía. Si tú eres una red con más usuarios, cada usuario va a tener una mayor utilidad de usar tu red. Si eres una red muy pequeñita, hay pocos incentivos para formar parte de la red. No creo que aplique al sistema bancario. Y no creo que, digamos, el escrutinio que nuevamente, por la importancia de la industria bancaria, se va a tener que hacer, no creo que fácilmente puedas convencer a la Comisión de Competencia de, tenemos ya este banco, vamos a comprar Banamex, tenemos mucha experiencia, etcétera. Aunque obviamente, quien quiera que compre a Banamex va a tener que tener una experiencia probada en los mercados, pero nuevamente yo creo que la compra por parte de un banco internacional podría hacer un poco más sencillo el escrutinio de COFESE, pero abonando a lo que ya se ha mencionado, seguramente el examen de COFESE, el examen de la Comisión Nacional Bancaria tomará fácilmente 6 meses, 8 meses, y esto después de que se clarifique el procedimiento de venta, que haya un vendedor, un comprador, perdón. Entonces, efectivamente, estamos hablando de que quizá esta operación se materializará en el 2023. Sí. De acuerdo. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta que se relaciona un poco con algunos de los temas que mencionó el doctor Elizondo hace unos momentos, tiene que ver con el efecto o la influencia de estas nuevas tecnologías que han cobrado mayor importancia en el sector financiero, ¿no? Y yo quisiera agregar también dentro de ese universo la idea esta de los neobancos, ¿no?
¿Cómo creen que eso afectó a la decisión de Citigroup de salir de estas operaciones en México? ¿Será parte de lo que está causando este cambio estratégico que lleva varios años ya persiguiendo? Y quizás en general un poco, ¿qué opinan acerca de pues este movimiento, ¿no? de la banca hacia pues estas nuevas organizaciones conocidas como neobancos que se apoyan más en la tecnología, o pareciera ser que se apoyan más en la tecnología? Yo no lo sé, la verdad, no sé cuáles fueron, a final de cuentas, excepto las que comenté al principio en términos muy generales, las motivaciones de Citi, ¿no? Pero yo le inscribo más bien en un contexto global en donde la situación específica de Citi no, como banco internacional, no había venido mejorando en el paso del tiempo, ¿no? Porque lo cierto es que las instituciones bancarias tradicionales se han venido adaptando al cambio tecnológico con mucha rapidez, ¿no? Y están absorbiendo, imitando, compitiendo con las nuevas tecnologías. Y yo creo que lo han hecho muy bien. De manera que no estoy seguro de la importancia de ese factor en particular con respecto a la decisión de Citi. Pero bueno, pues yo no soy un experto en esas cosas, ¿no? No sé en qué soy experto, pero en esas ciertamente no. Esa no es mi línea a final de cuentas. Pero es interesante porque, digamos, el análisis que se tendrá que hacer en términos del efecto en los mercados, no solo se va a hacer en términos de los mercados que ya mencionamos, el desglose de los diferentes mercados, sino diferentes segmentos dentro del mercado. O sea, muchas veces la autoridad trata de evaluar, digamos, si la entidad que está siendo adquirida compite frente a frente o directamente con el comprador. Y seguramente en la argumentación que posiblemente se vaya a hacer, ese tema va a salir. O sea, las nuevas fintech son nuevos modelos de hacer operaciones como medios de pago, como medios de ahorro, con todas las limitaciones que establece la ley de las fintech, pero yo no me incluyo en ese grupo, pero hay un grupo de usuarios de alrededor de 30, 35 años que posiblemente no han puesto un pie en una sucursal bancaria y jamás quieren poner un pie en una sucursal bancaria, y yo se los recomiendo que no lo hagan. Y bueno, usan todas estas tecnologías. Entonces, seguramente ese va a ser un argumento. A pesar de la posible mayor concentración que se dé a través de cierta adquisición, tienes ya fuentes de competencia en negocios muy específicos, de manera que el ente fusionado no tendría la capacidad, digamos, de abusar en términos de comisiones o tasas, etcétera. Yo creo que va a ser un elemento interesante el cambio tecnológico que se está dando y cómo incide en las estrategias de los diferentes participantes y en la competencia entre ellos. Yo creo que las fintech y toda esta ola electrónica sin duda pues está estableciendo un nicho y tienen pues una ventaja contra los bancos porque están menos regulados, pero eso también es su desventaja. Es decir, en su beneficio también tienen su castigo, porque el tema de no estar tan regulados también da cierta inseguridad para meter tus ahorros, ¿no? No es lo mismo pues, meterlos a un banco que está perfectamente regulado, en donde hay autoridades revisándolo cotidianamente y visitas ordinarias y extraordinarias en los bancos todos los meses se enteran de cuál es su situación y cómo ha variado. Pues bueno, ahí te sientes mucho más cómodo. Tienes un IPAB que de alguna manera te protege hasta cierto monto, 600,000 UDIs, que estás ahí protegido.
a una inversión de riesgo en un aparato en donde no tiene cara y no tiene físico, y si te quedas volando con esa inversión no tienes a quién reclamarle. A lo mejor pueden ganar ahí terreno en parte del sistema de pagos, es decir, pues lo uso de conducto, lo uso de tubería, pero para tener alojado la parte tradicional de captación de recursos, yo creo que el banco va a seguir sobreviviendo. El banco tradicional, ya con las herramientas tecnológicas que también son bastante competitivas. Ahorita decía Rodrigo, pues hay gente que no se ha parado en sucursales, pero a lo mejor están en bancos, a lo mejor son clientes de algún banco y operan en una sucursal bancaria, y simplemente todo lo manejan con el celular, ¿no? Yo creo que las fintech van a acabar con la parte de los conductos y la parte de crowdfunding, por ejemplo, la parte de levantamiento de capitales para algún proyecto específico. Pero la banca no creo que vaya a verse, no creo que sea una estocada mortal, ni con mucho, ¿verdad? Hay una pregunta también interesante que tiene que ver con los reguladores. Y digo, una parte de la pregunta es la función que tiene el regulador en la venta de Banamex, que creo que ya se ha contestado de cierta forma en el foro. Pero hay una segunda parte de la pregunta que dice, ¿ha hecho un buen trabajo el regulador? Entonces quisiera pues preguntarles a ustedes qué opinan al respecto y sobre todo el buen trabajo se refiere a la protección del ahorrador y también a la mejora continua en eficiencia, ¿no? En términos de eficiencia para el público. Yo creo que sí, yo creo que los reguladores, desde la crisis de 2008-2009 hasta la crisis del 2020, algunas de las cosas que han hecho los reguladores han resultado en la preservación de la solidez de la banca mexicana, ¿no? Está la banca bien capitalizada, está, como decía Luis Gerardo hace rato, bien vigilada. Y la verdad es que no ha habido una crisis financiera en México, ni a raíz de la crisis financiera mundial del 2008-2009, ni tampoco en la crisis actual del 2021, ¿no? Que yo creo que se superó, vaya, no por completo, si el rezago del impacto de la crisis del 20, pues todavía lo tenemos en el 21 y lo vamos a tener en el 22. Pero ciertamente no tuvimos en las manos una crisis financiera ni bancaria. Y eso yo creo que es consecuencia en parte del aprendizaje de crisis anteriores y de cambios en la regulación, en la supervisión, que bueno, pues como todo lo humano podía ser mejor, ¿no? Pero que han hecho su trabajo fundamentalmente bien, yo no tengo duda al respecto. Ahora, también hay que decirlo de paso, en el aprendizaje al que yo me referí de las crisis pasadas, los que aprendieron fueron también obviamente los propietarios de los bancos, ¿no? Y en consecuencia, en el caso concreto de la crisis del 2020, los bancos tomaron provisiones muy importantes, aumentaron sus reservas frente a contingencias, de manera que, pues yo diría que en términos históricos, extraordinariamente altas. Y por eso los bancos en este momento, si ustedes ven los balances, pues están perfectamente bien capitalizados, ¿no? Porque hicieron frente a posibles contingencias con entereza, ¿no? Y con apoyo de recursos. Contaron con el apoyo de las autoridades, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, cambió una serie de fórmulas que contribuyeron a preservar a los bancos de un daño potencial, ¿no? Así que, en resumen, yo creo que, pues como ya dije, ¿no? Todo lo que hacemos los humanos, pues siempre tiene posibilidades de mejora. Pero en lo que toca al resultado sobre el pasado inmediato, yo creo que las regulaciones han sido eficientes. En algunos casos, yo creo que
habría que revisarlas porque me parece que les dan mucho trabajo a los abogados y con un costo muy alto para la institución, que a final de cuentas esos costos pues son para el usuario de los servicios bancarios, porque estamos hablando de un negocio, ¿no? De un intermediario que tarde o temprano va a reflejarse en alguna forma en el usuario del servicio, ¿no? Sí hay, yo creo, regulaciones excesivas en algunos segmentos de la actividad financiera, ¿no? Lo que estoy diciendo no le gusta a los abogados porque pues, ahí tienen mucho trabajo, pero bueno, pues ese es otro problema. Una pregunta que se hacía también en la lista de preguntas que tenemos, es una pregunta muy operativa y creo que es importante y tiene que ver con el data room. Si esto se da en una especie de proceso de licitación donde abres a diferentes postores, pues vas a tener diferentes tiradores que obviamente van a tener que tener acceso a la información del banco para saber lo que están comprando y para saber cuál va a ser la evaluación y el precio que están dispuestos a pagar. Pero esto crea un problema en términos de que si no se hiciera con los protocolos debidos, pues varios competidores se quedarían con información de otro competidor. Ahí lo que se hace generalmente es formar lo que se llaman clean teams, equipos limpios, digamos, o equipos aislados, que son los que tienen acceso a la información directa del objeto de la transacción. Generalmente son abogados financieros, economistas externos al comprador potencial. Y lo que hacen es agregar la información para que el comprador tenga, digamos, una buena idea de lo que está comprando, pero no tenga acceso a información sensible. Porque si no, incluso se crearía un incentivo perverso a simplemente hago una postura, veo las tripas del que va a seguir siendo mi competidor, aunque tenga un nuevo dueño, y eso me da una ventaja competitiva en términos de clientelas a las cuales buscar, etc. Entonces, la respuesta para esa pregunta específica es, hay protocolos ya muy establecidos, muy aterrizados, para garantizar, digamos, que la información sensible quede protegida, pero también para que el comprador potencial tenga los elementos para hacer una oferta razonable. Sí, y además tienes el tema del secreto bancario, o sea, también está atravesado un tema de que no puedes violentar el tema del secreto bancario. A mí no me tocó, cuando laboraba en Banorte me tocaron las compras de los bancos, de las adquisiciones que hizo Banorte, y nos tocó de contraparte, pues al gobierno federal o en algunos casos Banco de México, en la parte de FOBAPROA, que era el fideicomiso pero nunca tuvimos acceso a los nombres de los clientes. Teníamos número de cartera, monto de cartera, valuación de la garantía y ubicación geográfica en su caso del crédito o de la garantía, un poco para tener el mapeo de cuánto valía, en qué riesgos estabas metido y en qué mercados. Pero nunca se tuvo el nombre de los clientes porque eso es súper confidencial. Y sí, al principio cuando había varios tiradores era a niveles a cuenta mayor, haz de cuenta, y luego ya que se ganaban alguna licitación, pues entrabas al detalle ya la auditoría, y al final del camino, pues seguramente en esos procesos lo que hicimos fue hacer reservas, de decir no te pago hasta no, y ahora sí meterme a revisar y auditar cada crédito y ver si lo que dijiste en la lista realmente coincide con lo que me vendiste. Y si había diferencias, pues pagabas menos, ¿no? Ese es como me ha tocado ver que operan estas operaciones. Definitivamente, o sea, hay protocolos y maneras de preservar la información sensible, incluso estratégica. Digamos,
planes de marketing, estrategias de publicidad, de acceso a clientes, tienen que estar preservadas, y digamos, esto se hace de manera cotidiana. Entonces creo que es algo que tiene que cuidarse mucho, pero también hay mecanismos ya probados para hacerlo. Sí. Un tema también que por aquí ha habido es qué hacemos con mi inversión en Banamex. ¿Me salgo, corre riesgo, lo que sea? Pues yo dejaría primero que lo haga el maestro Elizondo, para no, porque él conoce de esto, pero sí, no es un tema grave ni con mucho. Y pues yo pediría a Everardo que nos tranquilizara el foro. Como especialista en inversiones. No, yo la mejor inversión que he hecho en mi vida es un par de bienes raíces, ¿no? Porque cuando he hecho inversiones en la bolsa, la verdad no me ha ido muy bien. Y hasta recientemente que lo que he hecho es invertir en un índice de la bolsa. Y entonces eso es mucho más cómodo y creo que se va con la tendencia. Mientras que si uno trata de hacer inversiones ganándole al mercado en acciones individuales, la verdad es que pues casi es un trabajo de tiempo completo esa cosa, ¿no? Así que la verdad no tengo mucho que decir al respecto. En donde sí se me ocurre un apunte, que ya estamos cerca del tiempo final del evento, una cosa interesante, y es que otra vez volviendo al marco general de referencia de lo que está sucediendo, es que los viejos de la aldea como yo, y lo dije hace poco en una plática en otro contexto, recordamos la época en que la banca mexicana era enormemente limitada y el crédito era algo que se concedía a unos cuantos afortunados. Y ciertamente créditos a largo plazo, a tasa fija, en pesos, era prácticamente imposible de conseguir, ¿no? Y ahora uno puede conseguir un crédito hipotecario 10 años en pesos a tasa fija. Eso en la época en que yo empecé a trabajar con una institución financiera en Monterrey era impensable. Y a donde voy con todo ese comentario anecdótico es a una cosa muy sencilla. Uno de los ingredientes, y esto me vuelve a una de las preguntas que hizo Bernardo, que es muy buena, uno de los ingredientes para que la banca funcione bien en el medio y en el largo plazo es la estabilidad. Estabilidad financiera quiere decir, entre otras cosas, en la parte macro, ausencia de inflación, o cuando menos de una inflación relativamente baja. Con una inflación alta simplemente no puede haber ahorro de largo plazo. Todos los horizontes se acortan, el inversionista se hace miope, y si el inversionista, el ahorrador, no ahorra de largo plazo, pues no puede haber inversiones de largo plazo, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que mantener. Y la otra cosa que hay que mantener, que eso lo saben los abogados mejor que yo, pues es esa cosa que se llama Estado de Derecho, maestro, ¿no? ¿Ah? El imperio de la ley. Para que las reglas del juego, cualquiera que sean, se respeten y creen un clima de certidumbre en donde las operaciones van a efectuarse con eficiencia, ¿no? Y eso abarca no nomás el sistema financiero, pero se me ocurrió que eso sería cuando menos de mi parte, una buena, bueno, no sé si buena, pero una manera de terminar con esta conversación, ¿no? Muchas gracias en todo caso. A lo que se mencionó, yo creo que el cuentaviente promedio de Banamex no se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Digamos, va a cambiar los dueños del banco, su cuenta de cheques va a estar ahí, va a tener que seguir pagando su tarjeta de crédito, desgraciadamente, y obviamente a largo plazo, pues sí habrá un cambio de estrategia con el nuevo comprador, pero en términos de solvencia y seguridad,
creo que no hay un tema. Y para los ahorradores de Banamex, los que tienen cuentas en Banamex no tendrán ningún problema, porque la autoridad, estoy seguro que va a proteger, si se quedan en esa entidad, pues bueno, que estén bien soportados, y si se van a otra, pues seguramente será un banco, y seguramente estará, además de que está protegido por el IPAB, con este seguro, también van a estar revisando que esté soportado con un capital que lo respalde en este proceso de transición. Yo no me preocuparía por los ahorradores en Banamex. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente, creo que esta discusión pudiéramos tenerla por un buen rato más, pero pues hemos llegado a las 9 de la noche. Quisiera en primer lugar agradecerlos a nuestros panelistas, doctor Rodrigo Morales, licenciado Luis Gerardo Martínez, doctor Everardo Elizondo. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias también a todos los asistentes que se conectaron para escuchar esta conferencia. Los esperamos en la siguiente sesión de diálogos corporativos, que como saben, pues tendrá lugar la última semana de febrero. Muchas gracias a la Libre de Derecho por la oportunidad de platicar con esto, y en particular a Rodrigo Morales, porque fue el que me invitó. Entonces, si alguna cosa de provecho resultó de esto, agradezcanselo a Rodrigo, en mi caso. Y si no, pues reclámenselo a Rodrigo, ¿no? Lo invité obviamente para estar en paridad entre abogados y economistas en este foro. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.